Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un video que mostrará la relación entre la ecuación diferencial de t es igual a k por i y la función exponencial y es igual a c por e al power kt. Si la tasa de cambio de i con respecto a t es proporcional para, y entonces la solución general a esta ecuación diferencial será, y es igual a c por e a la potencia de kt. Otra vez, vamos a mirar eso otra vez. Si el cambio en y respecto al tiempo es igual a la suma constante x, y luego la solución es y es igual a c por e al poder de kt, donde el valor de k aquí es la tasa de crecimiento o disminución basada en que k es positivo o negativo. C sería el valor inicial de i. K es la constante en la proporcionalidad. Si k es un crecimiento exponencial positivo, k es una carga exponencial negativa. Ahora deje tomar una mirada más cercana a esta relación. Si damos esta ecuación diferencial en la que t es igual a suma constante x y, vamos a ver si podemos resolverlo. Lo primero que podemos intentar hacer basado en la estrategia de separación de variables es multiplicar ambos lados de la ecuación por una bien. Si hacemos, tendríamos un ix dit igual 0.12. Ahora vamos a escribir esto en forma diferencial. Tenemos un id igual 0.12 de t. Ahora integremos ambos lados de la ecuación. El antiderivado de una con respecto a, y sería registro natural y es igual al antiderivado de 0.12 con respecto a t sería 0.12t y luego más c. Este es un registro área ecuación. Si queremos reescribir esto como una ecuación exponencial habríamos aumentado a este poder, tendría que igualar y vamos adelante y hagamos. E alcanzó la potencia de 0.12t más e igual, y ahora tomemos esto aquí y trabaje con esto un poco más. Ahora miremos este lado derecho de la ecuación. Podríamos escribir esto como i iguale al 0.12tx e al c. Recuerda cuando estás multiplicando y las bases son iguales, agregas tus exponentes. Llame a este pequeño c al pequeño c es igual a suma constante. Así vamos adelante y vamos a igual a la pequeña c porque son ambas constantes. Así que lo que hemos dejado es y es igual a c por e a la potencia de 0.12t. Así que lo que hemos mostrado es si tomamos el tiempo para resolver esta ecuación diferencial en este formulario, obtenemos una función exponencial donde este valor de k es la tasa de crecimiento o retraso en esta función exponencial. Así que digamos eso de nuevo. Esta ecuación representa crecimiento exponencial. Para una visión empresarial esta ecuación modela el interés continuo, donde 0.12 representa la tasa de interés continuo, es el tiempo en años, y c sería la inversión inicial. Así que invierte $2.500 al 12% de interés continuo. Esta ecuación modelaría el saldo de la cuenta. Así que queremos saber cuánto dinero estaría en la cuenta después de 4 años. Tendríamos igual 2.500x a la potencia de 0.12x de igual 4. Y serías el balance de la cuenta. Para tener 2.500 segundo registro natural recibe 0.12 por 4, el saldo de la cuenta sería $4.040. Y en bruto dólar. 19. Miremos el gráfico de eso. Aquí vemos el gráfico del campo dependiente de la ecuación diferencial. Y luego en azul tenemos la solución particular cuando la cantidad de inversión inicial fue de $2.500. Si invertimos por 4 años, salimos a x igual a 4 y luego pasamos a la función. Aquí está el valor que encontramos de $4.040. Parece que el punto a 3 años también es un gráfico, pero encontramos el valor a 4 años. Echemos un vistazo a un ejemplo más. El carbono 14 tiene una tasa de disminución de 0.01205% por año. La tasa de cambio de cualquier cantidad n de carbono 14 es dado por esta ecuación diferencial. Ahora que sabemos que esto corresponde con la forma donde la solución sería una ecuación exponencial donde es k,
No tenemos que tomar el tiempo para resolver esta ecuación diferencial. Sabemos que la función debería ser, en este caso, n de t será igual al sumo del valor inicial x al poder de kt. Aquí está el valor de kxt, que sería en años. Así que es lo bueno de reconocer cuando tienes una ecuación diferencial igual a suma constante x la función original. Sabemos que será una función exponencial, y esto representa un valor de k, así que ahora podemos ir directamente a resolver un problema. Suponga 200 gramos de carbono 14 está presente a tiempo es igual a 0. ¿Cuánto sigue después de 800 años? Bueno, ahora es bastante sencillo. C sería igual a 200 y T sería igual a 800. Y podemos ir directamente al calculadora. Así de los 200 gramos iniciales de carbono 14 hay 181.6 gramos restantes. Ahora la última pregunta, ¿después de cuántos años quedará la media de 200 gramos de carbono 14? ¿Y para qué sea la media vida del carbono 14? Bueno, esta es una pregunta de álgebra. Si comenzamos con 200 gramos, la cantidad después sería 100. Tenemos 100 igual 200 a la potencia de menos 0,00011205 xt, y tenemos que resolver esto para t, así que dividiremos ambos lados por 200. Así que aviso, en el lado izquierdo tenemos 0.5. Eso siempre será verdadero para media vida igual a este exponente. Y ahora para resolverte, tenemos que tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación, y ahora podemos aplicar la propiedad de energía. Entonces, si tomamos este explosivo, podemos moverlo al frente. Así que tendremos un registro natural 0.5 igual 0.00011205 tx registro natural pero registro natural igual 1. Así que el último paso aquí es dividir por este coeficiente. Así que regresemos a la calculadora una vez más. Vamos a tener un registro natural 0.5 dividido por 0.001205. Y se parece como suavemente $5,752.30 años. Ok, eso lo hará para este video. Tenga un buen día.